Es momento de mirar hacia adentro, de conocer nuestros propios estados mentales. Es momento de introspección. La salud mental es prioritaria en el desarrollo integral de los seres humanos. Por ello, en Introspección hablaremos de salud mental y promoveremos el autoconocimiento. Bienvenidos a Introspección. Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Introspección, el lugar donde se platica de salud mental. Hoy quiero darle de nueva cuenta la bienvenida a Michelle Gameros, mi amiga psicóloga clínica. Michelle, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Pues bien, aquí aguantando el frío. Muy bien, vamos a entrar en tema. Vamos a hablar de los trastornos de alimentación. Si bien ha habido campañas en televisión o medios masivos, sobre todo de los más comunes, ¿no? Se ha escuchado de casos de anorexia, casos de bulimia. Trastorno por atracón. Trastorno por atracón. Ese es, bueno, no lo he escuchado mucho, pero ahorita vamos a platicar sobre eso. Entonces, ¿qué son los trastornos de alimentación? Los trastornos de alimentación son una afección de la salud mental grave que afectan tanto la salud física como la salud mental. O sea, obviamente empieza por la parte mental, pero termina deteriorando poco a poco el cuerpo, al grado de primero impactar en mi apariencia física y después ir atacando mis órganos. ¿Inician completamente en tu mente? Sí, claro. Pero también, sabes que muchos trastornos son multicausales, o sea, hay muchísimas causas de lo que son los trastornos por la conducta alimentaria, pero también tiene mucho que ver lo social. O sea, algún paciente que en algún momento o en muchos momentos de su vida alguien les dijo que había un problema con su cuerpo y decidieron creerle, ¿no? Por esas inseguridades aprendidas también. Entonces es una mezcla de muchos factores que intervienen y empieza obviamente en la adolescencia. La edad promedio es entre los 15 y los 25 años. Es más probable que a un adolescente le dé que a un adulto. Un adulto ya... Sí, pero a su vez es mejor detectarlo en la adolescencia porque es más rescatable el caso. Y aparte aportas al desarrollo porque es una etapa que tanto lo físico como lo mental está en desarrollo. Entonces si lo detectas a tiempo es más tratable todavía y evitas que la persona tenga problemas graves a nivel de salud física y mental. Vamos a tratar los que se mencionaron, el de anorexia, el de bulimia y el de... ¿Cuál es el otro? El trastorno por atracón. Trastorno por atracón, ok. ¿Cómo se inicia eso? Si dices que son más susceptibles los adolescentes, quizás es porque llevan en su crianza o cuando son niños ciertas comentarios, formas, hábitos, porque te digo, es multicausal, o sea, puede ser genético, pero también ambiental, contextual, o sea, puede darse de muchas maneras. Y te digo, también en la adolescencia surge por estos comentarios de estás gorda, todo eso te vas a tragar, o sea, comentarios que sí, si bien es cierto, uno como papá se tiene que preocupar por la alimentación de los hijos, pero todo el tiempo manejando las buenas formas, porque si tú le dices de una buena manera a tu hija que está engordando, subiendo de peso, buscan la solución y no solamente atacas, porque la gente cree que atacar es que la persona agarre el rollo y no, o sea, es mucho más que eso. Entonces, son muchos factores, pero en la adolescencia también la parte ambiental, social, de repente pues tienes a la compañera que es muy delgadita, que es muy popular, y entonces empieza como ese juego de comparaciones y es donde surge, es una mezcla, te digo, de un todo. Ok, entonces, problemas en la forma de pensar en relación a la comida, el peso, la figura. Y aparte también tomar en cuenta que muchas veces estamos metidos en situaciones que también pueden reforzar mucho esto. Por ejemplo, cuando estamos en gimnasia o deportes que te piden mucho como esa alimentación balanceada, pero al traer yo tantos problemas no lo veo de esa manera, ¿no? Sino que empiezo a buscar dietas en internet muy restrictivas y entonces ahí es donde empieza a hacerme daño ya esto, porque todos traemos predisposición a enfermedades tanto físicas como mentales, pero no necesariamente las tengo que desarrollar, no tengo que desarrollar un cáncer, una esquizofrenia, no necesariamente. Si yo tengo una vida tranquila, pues ahí va a estar guardadito. Pero te digo que en la edad de la adolescencia es cuando todos estos detonantes empiezan a llegar, y si ya lo traigo, pues simplemente
sale, ¿no? Ok, entonces hablemos de la primera, anorexia. La anorexia nerviosa, así se le llama, es esta restricción del alimento. Es estar viendo sellos, contando calorías, restringiéndome de ciertos alimentos, o sea, todo lo posible por ingerir lo menos que se pueda. Incluso utilizan esta técnica de comer hielo, ¿no? O sea, cuando tienen mucha hambre, como que comen hielo para sustituir la sensación del estoy comiéndome algo. Sí, entonces aquí es totalmente restricción de alimentos, que a su vez primero me afecta mentalmente y luego me va afectando físicamente, porque obviamente estás en desarrollo y tu cuerpo necesita ciertos nutrientes, los cuales tú le estás quitando. Entonces aquí en ocasiones también, si no sé, por alguna razón suelen comer algo pequeño, luego llega el sentimiento de culpa y van y lo vomitan. Es poco lo que vomitan, ¿no? Pero también vomitan, porque la gente cree que los anoréxicos no vomitan. Sí vomitan, pero no como en la bulimia. O en, bueno, ahorita vamos a ver las diferencias porque suele confundirse, ¿eh? Entonces, exactamente, pero acá es más la restricción del alimento. Acá a dejar de comer prácticamente, a limitar al cuerpo. Limitas o sea, estás investigando en internet todo el tiempo el contenido calórico y es muy poco lo que realmente comen. O sea, el adelgazamiento es muy visible. Ok, ¿se da una percepción distorsionada del físico? Sí, claro, o sea, te miras en el espejo y tú eres gorda. Porque en algún momento escuchaste la palabra gorda y la asociaste contigo. O sea, es como un tipo de dismorfia, nada más que entra en el trastorno de anorexia nerviosa. Pero sí tienes una falsa percepción de ti mismo. Y se da un miedo excesivo a aumentar el de peso, obviamente. Sí, claro. Por eso la restricción de tantos alimentos. Ok, entonces, ¿cómo una persona que tiene anorexia ya se ha visto, ¿no? Se ha visto, hay imágenes pues en internet, en ciertos casos famosos también, ¿no? Y personas que han muerto debido a la anorexia. Es que te puede llevar a la muerte. O sea, cualquier trastorno mental grave te puede llevar a la muerte por suicidio, por ejemplo. Claro. Pero acá en este caso te afecta tanto lo mental como lo físico. O sea, tanto te puedes llevar a un suicidio como te puede llevar a morir por alguna falla en alguno de tus órganos. ¿Qué tan complicado es el tratamiento que una persona ya con anorexia muy avanzada pueda salir? Porque se ha visto que se involucran muchas cosas, ¿no? Es muy complicado, o sea, es uno de los trastornos, siéndote sincera, de los más difíciles de tratar y tiene que ser un tratamiento multidisciplinario, que tiene que ser con psicólogo, que de preferencia sea clínico, que se dedique a la terapia cognitivo-conductual, a la dialéctica, que sea acompañado por nutriólogo y por psiquiatra. Entonces, y que esos 3 personas hagan equipo. O sea, que se estén mandando como ciertas recomendaciones para ir sacando a la persona. Eso es en casos que se puedan tratar de esta manera, porque ya en casos muy graves es importante intervenir de manera psiquiátrica. O sea, en algún centro de rehabilitación, pues, que se dedique a este tipo de trastornos. O sea, no pura psiquiatría, sino que haya psiquiatras que sean especialistas en este tipo de trastornos. Y creo que es complicado salir porque ya implica un estado físico muy deteriorado, ¿no? Y sí, evitan las actividades sociales, porque imagínate, le invitas a un restaurante y ella no quiere comer, pues entonces va a tratar de evitar este tipo de actividades. Se va a empezar a aislar, se va a empezar obviamente a deprimir, a tocar temas de depresión, de ansiedad, de platicar con otras personas sobre lo fea que es, sobre lo gorda o lo gordo que es. Porque a los hombres también les da, en menor cantidad, pero también 4 de cada 10 hombres desarrollan trastornos de la conducta alimentaria. Pues son muchos. Sí. Yo pensé que no, casi. Pero las mujeres son el número más rojo, pues. Sí, claro, se ha visto más en cuestión de mujer. A lo que me refiero también es que cuando ya muestran una extrema delgadez, ya necesitan cuidados médicos y empiezan ya las fallas del organismo y entonces por es más que rehabilitación, ¿no? Donde se va a atender esas 2 partes, ¿no? Tanto la parte mental como la parte física, porque te digo, a diferencia de otros trastornos, acá impacta de manera directa a tu cuerpo. Ajá. En otros trastornos a lo mejor sí también puedes somatizar, ¿no? Ciertas enfermedades, pero acá es directo. Directo al cuerpo. Ok. Bulimia. Ok. Bulimia es a todo lo contrario, es la ingesta de alimentos, pero de manera exagerada, es mucho. Y estos alimentos preferentemente son de alto contenido calórico en grasa, en sal, en azúcar, y eso hace que las personas suban de peso. Se hace un atracón o ciertos atracones y después de eso viene el sentimiento de culpa, la inseguridad, y entonces van y purgan. O sea, purgar es tanto vomitar como laxarse, ¿sí? Okay. O también irse a un gimnasio, pero de manera exagerada.
O sea, mucho, y ni siquiera físico. Tener día de descanso, por ejemplo. O sea, que ok. vas de lunes a domingo o que vas 2-3 veces en un día al gimnasio. O sea, ellos están buscando la manera de purgar lo que se comieron. Digo, ya sea sacándolo o quemándolo. Ok, entonces, la bulimia se da por episodios de atracones, donde se ingesta con demasiada altas cantidades de ajá. comida. Ajá. Y después viene la culpa, la vergüenza, y entonces se da la purga, que Así es. de alguna forma puede ser por Sacar, vómitos. o sea, sacar o quemar. Ok. Porque hay personas, por ejemplo, que tienen bulimia nerviosa, pero no les gusta vomitar. Porque obviamente a nadie nos gusta vomitar, pero de alguna manera se acostumbran. Te acostumbras a la conducta de estar vomitando. Ajá. Pero otros dicen no, y pues mejor me voy al gimnasio, ¿no? O me laxo. Ajá, Es como sí. de me laxo, pero es laxarte de manera exagerada. Incluye o sea, laxantes. Sí, tomar medicamentos también para adelgazar. Y es Ok. peligroso porque no están sugeridos por un médico especialista en obesidad, por ejemplo. ¿Qué nivel de gravedad tiene esta enfermedad comparada con la anorexia? El mismo nivel de gravedad. Sí, te puede llevar también. Sí, claro. Porque también se te empiezan a nivel físico a desgastar los dientes, el esmalte, porque cada que tú vomitas, vomitas ácidos del estómago. Entonces te dañas el estómago también, por tanto ácido es algo que va empezando poco a poco, pero te va deteriorando. Y en cuanto al tratamiento, ¿es también igual de complicado? Sí, es igual de complicado. Por eso te menciono estos 3, o sea, son varios los trastornos de la conducta alimentaria, pero estos son como los 3 principales y los más padecidos en el mundo. Ok, entonces, bueno, esta es la bulimia. Vamos con el Trastorno por atracón, trastorno que por es muy atracón. parecido a la bulimia nerviosa, nada más que acá no hay purga. Simplemente eso, o sea, son episodios también de atracón, pero acá no hay purga. Simplemente la persona. Simplemente es la ingesta exagerada de comida. El sentimiento de culpa, depresión, ansiedad, pero acá no hay una purga. ¿Ya viste la ballena, la película? No, creo que no. The Whale, entonces sí. Ajá. Lo menciono porque pues trata de una persona pues con mucho sobrepeso, ¿no? Ajá. Y no toda la película se da en su casa, ¿no? Porque Ajá. pues no se puede levantar mucho ni caminar. Las Sí, personas es más como esta resignación, ¿no? Porque ni siquiera es aceptación, es como que te resignas es lo que hay, así soy yo, y le sigo echando, y me da mucha culpa y no me gusta sentirme de esta manera, no me gusto a mí mismo, pero se vuelve hasta pues es un trastorno con el que aprendes a vivir. Es que cuando estás enfermo de algo, ya sea a nivel físico o a nivel mental, obviamente a nadie nos gusta estar enfermo, pero te acostumbras. Sino porque hay gente que le dura la depresión tanto tiempo, la ansiedad tanto tiempo. Ajá. Enfermedades físicas también, que dices, oye, pero pues puedes ir con el especialista con este medicamento. No, pues es que sí, no tengo dinero, esto y lo otro. Vivir, Exactamente, aprendes a convivir con la enfermedad. Ok, hablando del trastorno ese por atracones, ¿se podría decir que resulta en una persona como las que tienen limitaciones físicas por su exceso peso ya mórbido? O sea, sí, generalmente ese tipo de pacientes son los que tienen ese trastorno. los que ya tienen un sobrepeso exagerado. Un sobrepeso exagerado. No, sí está muy difícil también salir de esa situación. Sí, como los programas que dan de Estados Unidos, sí, o claro, sea, que ajá. ya tienen una obesidad muy... Y que la mortalidad es alta. La mortalidad es muy alta. O sea, un infarto estás expuesto todo el tiempo. Porque te digo, le metes alimentos que hacen daño. Porque si tú... Obviamente sabemos que no todos tenemos una alimentación balanceada. De hecho, cuesta mucho trabajo y más en la vida adulta. Ajá. De repente a las carreras compras y esto, pero hay como cierto equilibrio, por decirlo así, no puedo encontrar otra palabra, pero acá ya es lo exagerado. O sea, ya hablando de un trastorno es de manera exagerada tanto la restricción como el consumo excesivo. Ok. Que es lo que lo vuelve ya un trastorno. Sé que esos trastornos no se pueden evitar, no hay algo que diga, yo no quiero tener este trastorno, simplemente se da, ¿no? Pues es que te No hay puedo decir forma que se como de puede medio prevenirlo. prevenirlo, pero estamos hablando del tema de la familia. O Ajá. sea, de la familia como red de apoyo, te digo, manejar bien las formas, comunicar también sobre los hábitos alimenticios, porque hay familias, por ejemplo, que tienen esa parte muy desarrollada. De que yo conozco familias, por ejemplo, vegetarianas, ¿no? Pero vegetarianas bien, o sea, que le saben mover bien y están sanos. O familias que consumen
todo tipo de alimento, pero que también lo balancean y te das cuenta que no se dan ese tipo de problemas porque hay buena comunicación y buen manejo de la alimentación ahí en la familia. Entonces, de prevenirse sí se podría prevenir. Simplemente que, te digo, como hemos hablado en otras ocasiones, que andamos ocupados con nuestras vidas, cada quien en su rollo, y de repente descuidamos todo esto que es bien importante. Digo, sobre todo las formas. Si yo estoy viendo que mi hija está así, oye, pues voy a tratar de modificar hábitos, de platicar con ella de una manera más asertiva para que ella entienda que a veces se pueden consumir cierto tipo de alimentos y a veces no. Yo les digo, traten de hacer las comidas que tienen en casa lo más balanceadas que se puedan para que a la hora de que salgan a la calle se puedan dar ese gusto y no haya un problema. Aquí la cosa es que ahorita pues ya se compra todo procesado, ya no cocinamos, ya no hacemos muchas cosas y ahí es donde ya empieza la gente a tener malos hábitos y a subir de peso. Ok, entonces vamos a darle como unos, no sé, tips o algo para aquellas madres que nos escuchan, si es que nos escuchan. Pero a lo que me refiero es qué señales de alerta podemos identificar, ¿no? Dentro de lo familiar, si usted tiene una hija adolescente, pues tienen niños, o sea... Sí, pues entre los tips o cómo darte cuenta que señales, tu hijo o tu hija puede estar pasando por algún trastorno de la conducta alimentaria es checar primeramente que no esté haciendo dietas que baja en internet. O sea, porque hacer dietas no está mal, pero tienes que hacer dietas con un profesional. O algo muy restringido. Exactamente, o sea, que no esté haciendo dietas, que pues a media comida de repente no se levante y ya se quiere ir a la escuela, o que de repente haga comida aparte y no coma de lo que mamá o papá hace, que no quiera salir a la calle, que se la pase hablando sobre lo gorda que está, sobre la depresión, sobre la ansiedad, o que de repente la caches comiendo a escondidas, son muchas las formas en que te puedes dar cuenta, tío, pero de repente decidimos como ignorarlas. O sea, sí, es porque sí están las señales y tú hasta cierto punto sí las logras ver, pero de repente como que normalizas, ¿no? O sea, como de que bueno, es que ella sí, así es, así le gusta. También el tema que te comentaba ahorita del entrenamiento, se entrenan demasiado. No hay tiempo para el ocio, o sea, voy 2-3 veces al día, toda la semana, y pues obviamente si la cachas vomitándose, creo que es una señal de alarma muy evidente. Pérdida de esmalte de los dientes. Es lo que te platicaba ahorita, se pierde el esmalte de los dientes, se empieza a quemar el estómago también con ácidos. Si te fijas, sí hay muchas señales, pero que simplemente de repente decidimos como ignorar. Ok, esas son las señales. Entonces, al detectarlas, dices que... De manera inmediata hay que llevarlo a atenderse. Digo, porque es muchísimo... no más fácil, sino es menos complicado atender a un adolescente que va empezando a una persona ya de 25, 30 años. A esto voy. Y es más rescatable a nivel también físico, de desarrollo físico y mental. ¿Cuál es la duración promedio de esta enfermedad, no? O sea, ¿se desarrolla rápido o es paulatino? Es que para poderlo detectar ya como trastorno tienen que pasar entre 3 y 6 meses. O sea, hablando de lo que se... Exactamente, con señales. Los síntomas, exactamente, y entonces ya empezar a dar un tratamiento, te digo, pero 3 o 6 meses se me hace una manera oportuna de detectarlo, te digo, pero a diferencia de otros trastornos, sí es muy visible. Con las personas que estamos en casa, obviamente, tal vez amigos o personas externas no, pero en casa sí. Sí, claro, una madre se puede dar fácilmente cuenta cuando empieza a ver... Cuando eres madre presente, ¿estás de acuerdo? O sea, sí. Que eres una mamá presente, claro que te das cuenta. O sea, ya mi hija está subiendo de peso, ya mi hija está haciendo esto, pues sí te das cuenta. Tienden a preocuparse demasiado por el físico. Sí, claro. Y te digo, también esta distorsión que de repente le dices a tu mamá, o una señal clara, ¿no? Oye, mamá, mírame en el espejo, qué gorda estoy. Y la mamá, pues es una señal también, señora, de que su hija se está viendo gorda y usted le está viendo que no está gorda. Ok, entiendo. Entonces ¿cómo iniciaremos el tratamiento? Primero llevarla con un terapeuta, un psicólogo. Sí, un psicólogo de preferencia primero para que haga las valoraciones y entonces el psicólogo, si es un buen psicólogo, se va a encargar de referirla donde la tenga que referir y se empieza, digo, el tratamiento multidisciplinario que tiene que ser así y que esos mismos profesionales estén en contacto, tío, para poderlo llevar. Primero que estén como el teléfono descompuesto. No, pues el psiquiatra me dijo, no, el psicólogo me dijo, no, el nutriólogo me dijo. Tío, porque sí es bien difícil de tratar, al menos en lo psicológico, por las distorsiones cognitivas que hay, por las ideas irracionales, porque no hay una estructura mental sana. Se tiene una autopercepción de sí mismo de
o sea, no valgo nada, no soy nada, estoy gorda, porque también algo que lo refuerza mucho es eso, el querer pertenecer a grupos. Y oye, pues estás viendo que esta chica es popular porque es delgada, porque está así, porque está acá, y tú quieres también hacerlo. Y sí, lo que se nombraba, ¿no? De aquel bombardeo de lo que se supone el estándar que debe ser de belleza, ¿no? El estándar de belleza. Y siguen los estándares de belleza, aunque se diga que no, se está trabajando mucho al respecto, pero se sigue habiendo ese tipo de estándares, ese tipo de exigencias, ¿no? Y sabemos que hay personas a las que les cuesta más, o sea, trabajo que a otras llegar a ese estándar. Porque si tú vienes de una genética donde eres delgada, donde, bueno, pues ya la llevas de ganar, ¿no? Pero a veces tenemos esta genética de obesidad o de ser llenitos, y ahí es donde surge el problema. Ok, entonces, si no se detecta la enfermedad, cual sea que se les pueda dar, ¿cuáles son las complicaciones? Pues se va a ir deteriorando poco a poco, o sea, primero de manera mental, inseguridades, distorsiones, depresión, ansiedad, ideación suicida, hasta que ya el cuerpo va poco a poco colapsando, digo, al grado de poder caer hospitalizada. Problemas. Creo que el internamiento sería lo grave, pero sería más grave todavía ya caer a un hospital ya por posibles causas que te puedan llevar a morir. Ok. Porque va desde lo detectable, que puede ser ese tratamiento multidisciplinario, o podría ser también tengo que internarte porque vas más allá de los límites permitidos para poder estar fuera de casa y llevar una vida normal, a te voy a hospitalizar porque algo puede pasar contigo. Ok, por ejemplo, si se da de alta a algún adolescente o alguna persona que haya sufrido por esto, ¿puede volver a recaer fácilmente o...? Es que digo, depende mucho de la persona y de quién está alrededor. Es que aquí la red de apoyo sí es bien importante. Ok. Porque digo, es como un alcohólico, o sea, un drogadito puedes volver a recaer. Es complicado. Es complicado. Ok. Para desarrollar hábitos de alimentación saludable, entonces, un estilo de vida que, digamos, no pueda ayudar a desarrollar ese tipo de trastornos. Sí, pues es que eso se hace con el nutriólogo. Él le va a enseñar estilos de vida saludables, le va a dar tips también para evitar la ansiedad por algún atracón o estar revisando. O sea, ellos también tienen sus tips y sus estrategias, pero te digo que es en equipo. Ok, y por ejemplo, hablando ya de tú como terapeuta, ¿qué tan común es que te trates este tipo de trastornos? ¿Son muy comunes? Son muy comunes, sí, pero no se tratan tanto, o al menos yo te puedo decir desde mi perspectiva, porque a mí no me han caído tantos casos así. Ok, no. Pero sí es algo que está pasando mucho. Ya otros colegas me dirán si ellos no están de acuerdo conmigo, pero en mi experiencia no han caído tantos conmigo. Ok, bueno. Entonces quiere decir que no se están tratando como debe ser. O sea, se tienen, pero no se están tratando. Es que generalmente se atienden ya cuando están en fase grave, porque otra cosa es la negación. Sí, he escuchado eso de la persona que lo sufre regularmente siente que no necesita ayuda para poder. Porque cuando estás en ese mismo proceso, pues a lo mejor y te funciona, ¿no? De repente sí logras tener esas desgarres, o al menos aunque te distorsione el espejo, ves en tu pesadora y ves que sí bajaste, y bueno, pues continúas con ese hábito, ¿no? Entonces hasta que ya estás muy mal es cuando ya les cae como esta reflexión, ¿no? De changos, me pasé. Ok, bueno, pues muchas gracias, Michelle. No, para ¿Últimos servirles. Comentarios que quieras agregar? No, pues un llamado a los padres de familia que estén más atentos de sus adolescentes. De hecho, si se puede, de los 10, 11, 12 años mejor, porque cada vez vamos peor en temas de salud mental. Entonces, creo que en la familia es donde puede iniciar todo. De estar al pendiente de la alimentación de nuestros hijos, de sus gustos, de cuando vayan entrando a la adolescencia, que es la edad más complicada, es la de los cambios. Estar al pendiente. Y mediante eso podemos prevenir este tipo de trastornos. Sí, definitivamente creo que y fomentar buenos hábitos alimenticios desde ahorita. La recomendación hacia los padres es esa, ¿no? Checa de qué manera manejas el tema de la alimentación en tu familia para tratar para que su relación con la comida sea más amistosa. Y es que realmente la comida no es lo malo. Sí, claro. O sea, comes lo que te hace daño, pero la comida como tal no es mala. La necesitas pues no. Para nutrirte. Aquí la cosa es qué te estás comiendo, qué es lo que te está matando. Pero la comida no es mala, y ellos ven la comida como mala en general. Todo. Porque si te comes, por ejemplo, una fresa, pues esa es fruta, pero como tiene calorías, entonces evito la fresa. Pero esa fresa no me va a engordar. Sí, claro. Pero ahí todo es calorías, o sea, no.
Por eso mejor mastico hielo, ¿no? Porque pues el hielo es agua. Así es. Pues la recomendación más fuerte yo creo que sería eso. Sí, un llamado a los papás. Si usted ve que su hija empieza a desarrollar ciertas señales de las que se mencionaron aquí, llevarlo o tratar de hablar, ¿no? Sí, en casa fomentar, independientemente de que se trate en casa, también fomentar mucho el tema de la comunicación, pero sobre todo de la comprensión. O sea, que la persona comprenda que tiene un problema. Digo, que es la parte más difícil de aceptar. Incluso aunque no tengas un trastorno, el simple hecho de tener un problema, ¿cómo nos cuesta aceptarlo? Sí. No, hasta que ya me va bien mal, digo, sí, creo que sí tengo un problema. Pero mientras no, nos cuesta mucho trabajo. Sí, es generalizado eso. Así es. Muy bien, Michelle, pues muchas gracias. No, a ti por la invitación nuevamente. Pues ya nos vamos, nos despedimos de Introspección. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, los invitamos a escucharnos en Radio One 101.1 FM, Spotify, YouTube. Mi nombre es Denis Gómez. Muchas gracias. Es momento de nueva cuenta de mirar hacia el exterior. Gracias por acompañarnos en la introspección del día de hoy. Te esperamos la siguiente semana. Introspección.